Ok, perfecto. Entonces, para empezar, ¿qué es una ground station? Es algo vacilón porque creo que lo he mencionado muchas veces a lo largo de las clases y todo, pero nunca realmente me he sentado a hablar con ustedes qué es una ground station. Entonces, cuando ustedes piensan, no sé, me gustaría que algunos de ustedes, como la clase va a ser cortita, me gustaría como preguntarles varias cosas, así que tengan el chat abierto. En lo que he hablado con ustedes, en los contextos que les he dado, si ya saben, quiero que me digan, pero ustedes qué es un ground station, así en pocas palabras. Porque esa foto les debería decir bastante. Tal vez si tienen alguna idea. Tiene otro nombre también. Está el ground station y más o menos a eso se le conoce como el ground segment, la base de control. Me parece muy buen término. Y creo que va más a asterisco que está diciendo que también se le conoce como ground segment. Escribir en chat. Uy, spoiler. Ground segment. Ese es el otro. O sea, no son una misma cosa. Dentro de dos diapositivas vamos a ver qué es la diferencia. Pero sí, Jonathan tiene razón. No hace control, un punto de control, un punto de contacto. Contacto se refiere como contacto con el satélite o el cohete, me imagino. Sí, sí, entonces estaba bastante en lo correcto. Claramente en la foto hay antenas, con, no sé, unos solajes muy bonitos. ¿Qué es eso? Es un lugar en la Tierra donde se comunica con algo, ya sea un cohete o un satélite o un rover o lo que sea. Entonces, la definición de Wikipedia es que en ground station, estación terrestre, todo este tipo de cosas, es un radio específicamente, es algo de comunicación inalámbrica, pero no sé, eso me parece curioso que es. Aquí no la cambié, dice como diseñada para comunicación extraplanetaria con spacecraft. Por eso es que por eso es que voy a joder un poco con el diferencia entre ground segment y ground station. Porque sí, este es un buen término para ground station en el contexto de satélites, en el contexto de el Curiosity, en el contexto de ese tipo de proyectos. Pero ground station, a nivel de nosotros, va a ser la estación en tierra, por eso se llama estación terrestre, donde se recibe y se envían datos, señales de cualquier tipo a algo electrónico remoto. Eso puede ser el cohete modelo, puede ser el cohete orbital, puede ser el satélite o la carga que está dentro de ese cohete, o puede ser un rover, por ejemplo, o un biodomo o algo estacionario. Un biodomo no, porque está estacionario, pero ¿qué pasa si está remoto? No hay conexión, o sea, se tiene que tener, o sea, tiene que haber, por ejemplo, comunicación con radio, de alto alcance, y yo tengo la estación que me dé ese radio. ¿Vale? Un ejemplo nada más. Pero en general va a ser el hardware terrestre con que nos comunicamos con el resto de cosas. Entonces, claramente tiene que tener el centro de control, que es lo que decía Jonathan de la base de control, tiene que tener la antena como tal, y el hardware que conlleva la antena, el transmodulador, todo este tipo de cosas. Tiene que tener la facilidad de yo poder accesar a esos datos a nivel remoto. Eso es algo más subjetivo, pero en TechSpace ese es un objetivo que vamos a tener. Y that's it, básicamente. No tiene mucha ciencia. Ahorita vamos a ver en nuestro caso, o sea, cómo van a ser nuestros proyectos, pero básicamente va a consistir en antena, en la parte del radio en general, en antena, en la parte del radio y en una computadora. Y por supuesto, y de hecho es algo bastante curioso, las formas para alimentar esto. Ahorita vamos a ver el caso del proyecto de Kansas, del POAS, de hace unos años. Ahí, ahí les voy a hablar como cosas interesantes. Ojalá no se me olviden. Pero sí, entonces, en este diagrama tiene el spacecraft, pero no es necesariamente un spacecraft. Para nosotros el rover es nuestro objetivo con el que vamos a hablar. Entonces, ven que dice Space Segment y Ground Segment. Entonces, cuando nosotros diseñamos una misión, cuando diseñamos, por ejemplo, el cohete, cuando diseñamos el rover, nosotros hablamos de segmento. El cohete es el flight segment o el space segment, como quieran llamar, es lo que vuela. Y para mucha gente ese es el enfoque. Pero el ground segment se refiere tanto al ground station,
que es lo que recibe las señales y las almacena en el centro de control. Pero noten que el centro de control está separado del ground station, ¿verdad? Eso es algo que vamos a hablar más adelante. Pero entonces, el segmento tierra es tanto lo que lo recibe él, lo que lo controla, y también involucra a la lanzadera, involucra al ignitor. Hay muchos temas que están involucrados en el ground segment que no es solo la antena. O, como tal, hay muchos elementos, como todo el segmento del ground segment, todo este segmento del ground segment que no es parte del cohete, pero que sin eso, o sea, si es que si no tenemos telemetría del cohete, si no tenemos una lanzadera, ¿cómo el cohete va a funcionar? El cohete tiene que ser lanzado a algún lado. Algo tiene que ignitar el motor de ese cohete. Y de alguna forma tenemos que conseguir los datos. Ahora, se puede comentar que si ustedes hacen un cohete, sí, que tiene que almacenar los datos en una micro CD en el cohete como tal, y no los transmite por radio, entonces se pierde un poco la necesidad del ground station. Y es cierto, pero no lo van a hacer así, no los voy a dejar. Sus cohetes tienen que tener un radio de comunicación. No les voy a limitar cuál, pero tienen que tener esto. Ok. Tiene alguien más que acaba de llegar. Entonces, van a ver que la clase de hoy es sumamente corta. Entonces, por favor, díganme todos los comentarios y todos los preguntas que tengan, porque si no vamos a terminar de casa. Esto es lo que, de hecho, me costó mucho. El segmento de comunicaciones de la NASA, o sea, qué sé yo me imaginé que tipo en el Kennedy Space Center iban a tener así como un complejo de edificios para hacer eso, y antes lo tenían, se llama el LMA o el a ver, LMA o MLA, o un nombre así extraño, o que realmente era acrónimo, ¿verdad? Y sí, era como una de las islas pequeñitas que estaban cerca del Kennedy Space Center, tenía como un complejo de edificios y antenas y todo eso para comunicarse con tanto Apollo con Space Shuttle, pero cerró hace un tiempo y lo que se abrió fue esa bola de fútbol que se ve a la izquierda. Eso no es, o sea, eso es un domo protector contra el medio ambiente, contra el clima. También lo pueden ver en la foto a la derecha, que es como una bola de fútbol. Eso es simplemente algo delgado que no tiene interferencia electromagnética y su función es simplemente proteger la antena, que es muy parecida a la que está en la foto del medio ambiente. No, no, es eso, sin más. Entonces, esa es una antena de banda de banda muy ancha. Y la foto a la izquierda se llama el Kennedy Uplink Station. Ahí se puede leer, no sé si espero que lo puedan leer, el texto debajo de las fotos. Eh, es simplemente la antena de comunicaciones con los satélites de órbita baja que usan una banda S, que se supone que la mayoría de satélites en el futuro próximo deberían usar banda S, al menos con la NASA. No sé mucho la banda S, así que les quedo mal con preguntas respecto a eso. Pero esa antena, eso es lo que hace. Y en cuanto al Kennedy Space Center como tal, se reduce a eso, el ground station. Pero la NASA tiene lo que se llama el Low Earth Network. Lo escriben en el chat. Low Earth Network. Eso es una red de estaciones remotas que son las tres que ven acá, que son el Kennedy Uplink Station, el Ponce León, que no sé dónde queda, y Bermuda, que no quiero decir que queda en las Bermudas, porque no sé, pero me imagino que queda en las Bermudas. Y entre esas tres estaciones son las estaciones principales de la NASA, el Low Earth Network. Esa red de órbita de tierra baja no es exclusiva de la NASA. Hay como 4 organizaciones principales que tienen diferentes ground stations a lo largo del mundo. Y su función es servir como zonas como ground stations para una gran gama de satélites. No sé qué tan público es, pero sí sé que si usted va a trabajar a NASA y diseña un satélite, ese satélite va a usar este network de comunicación de ground stations para comunicarse con la Tierra. Ahora, una empresa privada, por ejemplo, no sé, SpaceX o Iridium, o que algunos de ustedes se inventan una empresa de satélites, empiezan a hacer satélites, probablemente no usan ninguna de estas estaciones remotas. Usted va a tener su propia estación remota. Algo así, no son empresas privadas, pero algo así hacen otras instituciones. Entonces, ahora bajemos considerablemente de magnitud de nivel. Entonces, pasamos de la NASA a todo que es como, bueno, va a sonar muy feo porque todos estamos en el tech, pero es como el tech pichudo. Ellos, TUDELF no, ni siquiera voy a tratar de pronunciar TU, pero es la Universidad Técnica de Delft, está en Holanda, y ellos son, digamos, Adolfo Chávez, Johan Carvajal y
creo, y si no me equivoco, Marco Gómez, todos estudiaron ahí en algún momento. Ahora van a conocer a Marco en una foto, si no lo conocen. Ellos estudiaron en esa universidad y al menos Johan y Adolfo sacaron el doctorado ahí. Adolfo lo sacó en GNC, control, sistemas de control de satélites. Y Johan en onboard computers, en embebidos y computadoras a bordo de satélites. Esas son las mejores fotos que puedo encontrar. Perdón que estén todas pixeladas. Pero ellos tienen que comunicarse con muchos satélites. Entonces tienen sus estaciones de radio dedicadas en uno de los edificios del campus. Entonces, esa es una de las antenas, si no me equivoco, tienen 3 o 4 antenas. Y la foto a la derecha es el centro de control, por llamarlo de una forma. Lo que hacen ahí es monitorear toda la telemetría que se recibe ahí. Tienen diferentes radios moduladores. Ay, no puse, qué huevón, no puse una foto de... Ahora cuando terminemos voy a pausar un momento de transmisión y les voy a mandar un enlace al video, un video muy bonito del proyecto Erasmus de cuando recibimos telemetría por primera vez. Creo que ya lo había mandado en una de las primeras clases, pero ahí estamos como en el equivalente de esa foto de la derecha de nosotros. Y es una computadora con un monitor y un teclado y un radio de esos. Eh, las computadoras básicamente lo que le dicen es tanto al rotor en el que está montada la antena, porque esas antenas son bidireccionales, tienen que estar apuntadas al satélite. Es muy importante eso. Entonces, hay un rotor que se mueve y apunta a la antena, como se le digan las estaciones remotas. Y las computadoras hacen eso, pero además lo que hacen es enviar información. Entonces, ahí está tanto el radio como tal de comunicación, además de amplificadores de bajo ruido, low noise amplifiers o LNAs, y muchas otras cosas de radio que yo la verdad es que no sé muy bien. Y a través de todo eso, mandan los datos. Ahora, en el monitor de arriba, de la foto a la derecha, en el monitor de arriba, el que está a la par del reloj, ese es lo que recibe la antena. Es un espe- espectrograma, no creo cómo se llama. El punto es que cuando llega un blip, por así decirlo, de información del satélite, se ve como una marca muy clara. No, creo que en esa transmisión como tal no hay, pero eso es básicamente, el eje X es como el ancho de las frecuencias, el eje Y es el tiempo y el color es la amplitud de la señal que se envió. Entonces así se puede ver visualmente cuando llega información y se ve muy claro, tipo se ve como una barrita rectangular que es el ancho de banda de la transmisión de Irazul, por ejemplo, blanco, que es sobre el ruido azul del fondo. Y muy bien. Pero ¿qué pasa? Una vez nos pasó que algunos guardas de algún lugar cerca del TEC decidieron usar la frecuencia reservada del TEC para usar los walkie-talkies. Entonces, más de una vez estábamos así esperando que llegara la información de Irazu y empezamos a escuchar gente hablando por walkie-talkies. Pero, pero por lo general no pasa. Por lo general, estas frecuencias para satélites están reservadas y nadie más las puede usar. Entonces, eso no pasa. Ahora, ¿cómo estamos en el TEC? El TEC de Cartago ese es el techo del edificio K1. Ese de la izquierda es Beto, el que tiene los lentes oscuros. El otro no lo conozco, no sé qué decirles. Pero esa es una foto de la antena que está arriba. Entonces, si pueden ver, hay algo negro debajo como los paneles solares. A ver, voy a intentar poner entero. Porque una antena Yagi, no una parabólica. Bueno, voy a poner mi cursor ahora. Dios mío, qué, qué raro es esto. Bueno, acá pueden ver eso negro. Ese es el rotor como tal. Entonces, creo que en la siguiente, aquí se ve mejor, ajá. Entonces, esto negro es el rotor y el rotor tiene un agujero como de 1 pulgada, creo que es o más. Y ahí simplemente le pusimos un tubo de acero largo, lo enganchamos bastante fuerte al rotor y a eso le pusimos una placa plástica con unas agarraderas de esas, no me acuerdo el nombre, y ahí le pusimos la antena Yagi. Eh, Sí, entonces no tiene mucha ciencia realmente. Está montada. Yo, cuando me dijeron que la antena del Irazu estaba en el techo de cada uno, yo veía el techo de cada uno y yo veía esa antena grandísima que parecía la telefónica, pero no, porque aparentemente el rotor y en general todo esto era muy pesado para ir en una punta, puede causar problemas mecánicos en la antena esta, la grande, las patas rojas. Entonces al final simplemente se puso ahí abajo y listo. Aparentemente no causa interferencia en caso de que
digamos, que la antena esta grande se ponga en el medio de nuestra antena y el satélite. Pero no sé, siempre me pareció muy extraño. Ahora, ¿por qué una antena Yagi? Antes de explicar eso, que realmente no estoy muy seguro, para que estén al tanto, una antena Yagi, así se le llama a ese tipo de antena. La antena es esto que aquí es aquí largo. Probablemente ya lo han visto, es un tubo medio cónico a través del cual hay palitos, por llamar de una forma de manera perpendicular, a lo largo de la antena. La longitud de esos palitos, la distancia entre cada uno, el hecho que estén a 90 grados únicamente, todo eso es son calculados y están hechos de tal forma que el patrón de radiación, ok, esto no lo puse acá, voy a pausar la transmisión un momento para enseñarles bien eso. Segundo, aquí tengo foto en Discord. Ok, bien mala la foto. Es de muy baja calidad, pero es que me gustó mucho, entonces la voy a dejar ahí. Ok, entonces ahora deberían estar viendo la presentación de nuevo. Esto que está ahí abajo es lo que se llama patrón de radiación. En particular es entre dos dimensiones. Normalmente uno los encuentra como dos dimensiones, así. ¿Qué significa eso? Eso es, si yo pusiera como la base de la antena Jackie en el eje, en el origen 000, y la punta de la antena donde se ve más rojo en X positivo, entonces lo que describe esas formas, esas curvas entre dos dimensiones, es el patrón de radiación. En qué direcciones se va a escapar y con qué potencia y con qué ganancia se va a escapar la radiación. Como pueden ver, lo más rojo y más grande y todo está en la dirección X positiva, o sea, en dirección lineal saliendo de la punta de la antena. ¿Y eso qué nos dice? Que es una antena lineal. Las antenas parabólicas como esta, por ejemplo, lo que hacen es que en este punto, voy a poner puntero no, justo acá, este es el emisor de radiación y probablemente ya lo vieron, las características de una parábola, cálculo superior, que de fijo lo ven, no sé si en otro curso. No importa en qué punto rebote, de aquí, pega acá y siempre va a salir o sea, de manera lineal alejándose de la antena parabólica. Entonces, esto es una antena lineal. Ahora, hasta donde yo sé, porque yo entré después de que esto ya estaba montado el proyecto, eso. Ahora les explico más qué fue lo que yo hice. Hasta donde yo sé, esto simplemente fue por facilidad. Serán más fáciles de construir, más fáciles de montar, no más liviana. Entonces creo que fue por ese lado. Probablemente una, una parábola que hubiera servido mejor, quizás sí, no sabría responderle, pero por conveniencia, digamos, las dos funcionaban, esta era más liviana, más fácil de darle mantenimiento, usaron esta. Eso es que le puedo decir. Entonces, esa es la cosa. Entonces iba conectada al panel de aquí atrás, y por esos tuberías abajo, 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 hasta el laboratorio de comunicaciones eléctricas 2, creo que es, en el quinto piso del K1, y ahí iba a las computadoras que les decía. Simplicidad es hasta donde yo sé. Ahora tendría que preguntar, y ahora le pregunto a la gente que está trabajando en esto para adaptar la antena a GeoBlueSat, ¿por qué una Yagi y no una parabólica? Pero hasta donde yo sé es por eso. Esteban Martínez fue el que trabajó más que todo Esteban Martínez fue el que trabajó más que todo en la parte de los radios y telemetría y eso. Paso, Jonathan, si quiere, si quiere hablar, puede hacerlo. Sí, permiso. ¿Mm? No me haga mucho caso, pero generalmente cuando se reciben señales de un satélite, estas cambian de ¿cómo se llama esto? El sentido del vector eléctrico. La, mm, bueno, la onda, ella puede cambiar, digamos, de horizontal a vertical. La Yagi lo que permite es que los elementos verticales y horizontales me agarra, así vaya cambiando. No sé si me entiendo. Creo que sí, creo que me suena un poco de eso. Como digo, yo no sé mucho de radio a este nivel, entonces muchas gracias por explicar, pero, pero sí, entonces veo que tiene mucho sentido la razón entonces por la cual tiene los elementos relativos en las dos dimensiones, super perpendiculares. Interesante, muchas gracias. Ok, bueno, ahí ya te nos explicó más de esto.
Y bueno, esta es una foto poco pixelada, pero es del equipo de operadores de Irazú. Ahí, a ver si me acuerdo el nombre de todos. De izquierda a derecha es el Beto, que se graduó hace como una semana. Pura vida. De atrás es... No me acuerdo el nombre. Se llama Rufino. Le dicen Rufino. No, Beto es de mecatrónica. Era el encargado del equipo de control del GWSAT. El de atrás es Rufino. Eran materiales. Era más de simulaciones. El del frente es Rodrigo. Ya se graduó. Creo que era materiales también, no me acuerdo qué carrera era. Ya está trabajando en el Senat en hacer una impresora 3D con materiales avanzados. Ese soy yo. Es Juliana, que ahora está en el DLR, en la Agencia Espacial Alemana, si no me equivoco. Es David, hace poco salió de TechSpace. Este es Ricardo, que está en TechSpace. Él es Esteban Martínez, que era el encargado de casi medio proyecto Irazú, pues, particularmente todo el radio. Y de derecha es Emanuel, el primer presidente de TechSpace, que hizo el proyecto de grabación en la parte de comunicaciones de GeoDuSat también. Hace poco, o estaba por graduarse, o no recuerdo muy bien, pero ahora trabaja en, ¿dónde era? En Intel, creo, pero sí. Y este señor que está aquí al frente, camisa blanca, es Marco Gómez. Él era el coordinador del proyecto Irazú, si no me equivoco, era como el líder. Porque Adolfo es el coordinador del, del CETEC, pero él era el coordinador del Irazú. En esa foto y otra vez fueron las únicas dos veces que yo vi sonreír a ese señor todo el tiempo, pero aún así es demasiado buena persona, increíble. Y muy crack, muy pro. Entonces él trabajó mucho. Él fue el que armó la mayoría de proyectos, y como que físicamente armó los componentes y lo probó y lo hizo funcionar antes de que se fuera para Japón a hacer las pruebas. Y sí, este es el equipo de operadores. La diferencia del equipo de operadores al equipo técnico, el equipo técnico eran ellos tres, y Esteban, Marco y Adolfo. Y creo que hubieron unos cuantos más antes bueno, con ellos antes de eso. Los operadores eran, una vez que ya estaba en órbita de Irazú, nosotros estábamos encargados de operar el satélite, entonces verificar que todo funcionara bien. De hecho, ahora que lo pienso, creo que me salté una foto. Dame un segundo, porque era una foto muy buena y no sé por qué no está. Ok, está en la siguiente diapositiva, de hecho. Perfecto. Entonces, sí, este era el equipo como tal de operaciones. Nosotros nos sentábamos como en ese lugar, el de la derecha, a esperar a que el Irazú pasara encima de nosotros y descargábamos los datos del bosque de San Carlos, que es esto. Entonces, esto va por ahí a lo que mencioné del biodomo. Porque esto, creo que acabo de dar información como medio... Ok. Bueno, esto es en el TEC de San Carlos, donde está... Esto es una antena que se montó para el proyecto. Y en esta caja está como el inverso de Ground Station, está el transmisor. Entonces, en todos esos árboles que se ven al fondo, habían sensores de los que se usaron en el proyecto Azul. Y entonces esos sensores recogían información de cuánto crecían los árboles, se las mandaban a través de estos cables todos grandes que iban bajo tierra, de hecho, a comunicarse con los sensores en todos lados. Y entonces había como un módulo aquí abajo que se comunicaba con la caja gris donde están ellos subidos. Y eso ahí tenía el radio de comunicación, tenía todas las cosas que llevar antena arriba. Y arriba había una antena unidireccional en la punta de la antena donde están ellos encaramados. Antena unidireccional de mucha potencia, eso sí. Entonces, esto se comunicaba con Irazú, le decía como, Irazú, quiero mandar los datos. Y Irazú le decía como, ok, mándame los datos. Esta gente mandaba los datos. Luego nosotros veníamos aquí. Y entonces Irazú decía como, ok, yo estoy aquí. Nosotros decíamos como, ok, yo quiero hablar con usted. Entonces el Irazú le decía, ¿está bien? Y esto, entonces decía, mándame los datos. Y Irazú le mandaba los datos. Esto me decía, terminamos, cerraba la comunicación. Y Irazú iba a dar por el otro lado del volcán, ahí donde se ve en el fondo. Y nosotros nos dejábamos los datos en el TEC. Cuando eso funcionó, ya se hizo todo el proyecto bien con las chiles y eso. Entonces, eso es en el TEC San Carlos y este es el equivalente. Esto es como, imagínense que nosotros tenemos el bioma montado en el polo sur, allá donde no hay nada. Entonces, tenemos que tener algo como esto, que haga transmisiones de señal, ya sea un satélite o directamente a otro ground station como este. Y a través de eso, nosotros aún así ocupamos un ground station para un programa, para un proyecto que está en la Tierra. Ok, entonces, el POAS es el nombre, creo que nunca lo había mencionado de esta forma. Les he hablado ya del CASET Competition, que es la competencia que estuvimos en el
2018, si no me equivoco, sí, apenas 2018, inicios del 2019, nacer el Kansas, de verdad. Y uno de los requisitos era diseñar nuestra propia ground station. Entonces, lo que teníamos era una antena direccional. Les quedó muy mal diseñar la información de esa antena, fue hace muchos años y se supone que yo iba a exponer sobre esto, pero no me acuerdo muy bien. Esa antena es de 2.4 GHz porque uno de los requisitos era sí o sí usar módulos XBee. No, realmente no sé por qué, pero nos pedían que sí o sí usáramos XBees. Entonces, esto ya conectado a través de un adaptador tipo M a SMA, N a SMA. SMA es los tornillos de acá, es como que se atornilla el módulo XBee. Eso vía un adaptador como XBee a USB, por así decirlo. Entonces, en el puerto USB se comunica a la computadora y ahí viene, viene una parte muy importante, que es el GUI, el Graphic User Interface. Suena muy tonto, pero básicamente eso lo que hace es que toma los datos así, crudos, como les llegan al radio, ya sea LoRa, XBee, lo que sea que usen, y los interpreta y los muestra de una forma bonita. Y eso es fundamental, porque ¿qué hacemos nosotros con un poco de JSON, ¿no? O cualquier cosa? Nosotros ocupamos interpretar los datos. Entonces, algo muy importante de Ground Station que tiene que hacerse sí o sí es mostrar los datos de manera visual. Por ejemplo, que tienen un IMU. Entonces, con el IMU ustedes pueden calcular bastante bien la orientación del satélite. Entonces, ustedes lo que van a hacer en el Ground Station, por ejemplo, no se preocupen, no todos los equipos tienen que ser un Ground Station. Es un Ground Station por curso. ¿No? Es un Ground Station que lo van a usar todos. Ahorita hablamos de eso. Pero entonces, ustedes lo que van a hacer es que cuando ya ponen el cohete en la lanzadera, ustedes tocan un botón, se resetea, todo vuelve al estado original. Eso en esta computadora. Entonces, en esa computadora se resetea y ya sale el cohete así como viendo hacia arriba. Entonces, viendo hacia arriba, luego el cohete se lanza y como ustedes tienen información de cuánto ha girado, qué velocidad va, todo eso, ustedes van a tener un grafiquito de altitud, un grafiquito, ojalá ahí como en Google Maps, que se vean dónde está en este momento, un modelo 3D del cohete inclinándose como se inclina en tiempo real, todo eso. ¿Y eso cómo lo hacen? Ustedes usan el poquito de datos con la banda súper baja, banda ancha súper baja eh, que tiene la transmisión de radio que ustedes van a usar y la interpretan en esto. Y ahora, un requisito extra que vamos a tener nosotros en esto es que esos datos se puedan visualizar remotamente. Entonces, no solo tienen que verlo a nivel local, en la computadora donde está conectado el radio, sino que tienen que verlo a nivel por internet, por ejemplo. Eso es tanto por conveniencia, digamos, para que gente, como lo que estamos haciendo ahorita, que si alguno de ustedes va a lanzar, que podamos tener un equivalente extra de Zoom, por ejemplo, entrar a una página de internet y ver los datos en tiempo real del satélite. Eh, perdón, del cohete. Y además es una de las recompensas del Patreon. Entonces ocupamos desarrollar eso. Y eso es. Ahora, un requisito muy interesante. De la misma forma que ustedes, cuando vayan a diseñar la computadora, el cohete, tienen que ver que la batería rinda. Muchos, ok, esto ya viene a lo de nosotros. Eso es como lo vamos a hacer nosotros, probablemente, nuestra infraestructura. Ya casi les digo lo de las baterías y eso. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Ustedes tienen el microcontrolador del cohete. Eso se comunica con el módulo radio, que ya sea el IRFM 9569, XBee, Pro S2B, S3B, lo que ustedes quieran. La antena del cohete, que claramente tiene que ser compatible con la frecuencia, pero ahí luego en qué tipo. Lo que yo recomiendo es unidireccional, porque el cohete puede que se tambalee, que gire, que haga cualquier cantidad de cosas. No queremos que sea lineal. Eso que ven ahí es un patch antena, que es literalmente una antena que es como un sticker. Entonces, eso nosotros lo que hacíamos era que se lo pegábamos en el chasis, en las paredes del Kansas. No tiene mucha potencia porque en general su electrónica va a ser muy pequeñita, va a tener una batería baja. Eso se va a comunicar con una antena de ground station, que probablemente va a ser más grande. La verdad, esa foto es unidireccional y la pueden usar, probablemente va a funcionar. Pero en un mundo ideal va a ser como acá, que es una antena de mano, porque esa antena se agarra con la mano y se apunta. O sea, usted trata de apuntar el cohete como va subiendo. Literalmente siguen en Kansas. O sea, usted agarra la antena con la mano y apunta Kansas donde va cayendo. Eh, Idealmente es una antena grande como esa montada en un rotor que se controla automáticamente con la telemetría. O sea, usted tiene que saber dónde está puesto el ground station para que el rotor gire de la forma correcta, para que apunte siempre a donde sea que esté el cohete. Y con eso es genial. Ahora, si usan unidireccional se ahorran estos problemas, pero normalmente las unidireccionales tienen mucho menos ganancia, que se traduce a menos rango. Entonces, tienen que calcular esas cosas.
cuando están calculando este tipo de problemas, les puedo ayudar, porque eso sí sé cómo hacer. Entonces, normalmente la antena de ground station va a tener mayor potencia, mayor ganancia, mayor sensibilidad. Como les digo, probablemente va a ser direccional, probablemente sea unidireccional, en contraste con la antena de cohete, que va a ser unidireccional, H antena, algo pequeñito, una antena de cerámica, un chip antena, va a ser algo pequeñito, un wire antena, y va a ser de baja potencia, porque si no se les come toda la batería. Entonces, ahí es donde vamos. Igual que ustedes van a tener que hacer que su cohete, la batería le dure para, por ejemplo, una mañana entera. Entonces, ustedes encienden el cohete en la mañana y la batería tiene que durar. En caso de nosotros nos pedían que por problemas de clima, que por X problema, el Kansas podía estar dentro del cohete montado en la lanzadera durante 2 horas antes de lanzarse. Y la batería tiene que durar todo ese tiempo. Entonces, cuando ustedes hagan la lista de componentes que tiene su computadora, tienen que hacer lo que se llama Power Budget. El Power Budget, que es como el presupuesto de potencia, es que ustedes tienen que calcular cuánta potencia consume cada componente de su computadora. Bueno, decir, ok, nosotros ocupamos que esto funcione por 2 horas, en el peor de los casos, o bueno, en un caso ahí aproximado, ustedes tienen que justificarlo bien, y dicen, ok, entonces ocupamos una batería de ese tamaño, para que nos aguante sí o sí ese tiempo. De la misma forma, tienen que ver cómo van a alimentar su ground station. Porque si está en el TEC, como en el caso de la antena de TEC, y muy bonito, son simplemente los 120 vatios, son adaptadores y lo que sea. Pero si somos nosotros que vamos a ir a una finca en Guanacaste a hacer estas cosas y ocupar los datos, probablemente ustedes van a usar una laptop conectada a los adaptadores, como ese el XP Explorer o algo así, y la laptop alimenta eso. Entonces ustedes van a depender de la batería de la laptop. Y yo ocupo que ustedes me aseguren que si vamos a lanzar 5 cohetes durante una mañana, que la batería de la laptop les va a durar durante toda la mañana. Y si no, tienen que ver cómo hacen. O sea, tienen que ver que, o sea, es parte de los problemas que nos ponen a resolver en Kansas. Que decían, ustedes van a estar ahí ese rato. Tienen que asegurarse que la batería les va a durar para esto. Entonces ahí ya había gente que, muy probablemente, ustedes simplemente dicen como, no, mi batería normalmente dura 3 horas encendida, entonces sí, la tengo apagada cuando no la uso y estoy seguro que mientras esté encendida sí va a funcionar. Simplemente son precauciones. Pero ustedes van a notar que sí, es muchísimo más simple alimentar todo cuando está conectado a una computadora, cuando está en concreto en el suelo, como es el caso del TEC o de un ground station de verdad. Nosotros poco a poco queremos pulsear a tener más infraestructura en TechSpace. Entonces, lo primero que vamos a pedir al TEC va a ser un espacio físico donde podamos chorrear concreto y montar el banco de pruebas. Porque el banco de pruebas ocupa estar sólido, fijado en el suelo, y ocupa estar como un lugar alejado porque hace mucho ruido. Y, y no se puede explotar, cosas de precaución. En teoría no explota, pero por si acaso. Eh, lo siguiente sería, por ejemplo, ya en algo ideal, que si vamos a avanzar en el TEC de Cartago, que es muy complicado porque en general no hay mucho espacio, pero entonces hagamos en el TEC de San Carlos, que eso sí son fincas tras fincas, es enorme, ya hemos calculado, y, o sea, lindísimo ese lugar para lanzar cohetes. Entonces, bien, podemos tener el ground station en la escuela electrónica del TEC de San Carlos. Está ahí bien bonito, en un cuartito con aire acondicionado y todo. Entonces, ahí no tenemos que pensar en ese tipo de problemas. Pero, ¿qué pasa si vamos a Guanacaste o vamos a un lugar donde simplemente no hay enchufe cerca? Ese tipo de cosas tienen que ir tomadas en consideración en su ground station. Que normalmente no superamos un ground station de verdad. Ese es nuestro caso específico porque nosotros andamos por todo lado viendo a ver quién nos presta una finca para tirar cohetes. Y eso es todo lo que les traía para hoy. Como les dije, era una clase muy pequeña que quería explicar sobre ground stations. Ahora hablemos un poco de logística, de cómo va a funcionar sus ground stations. Ya no sé ni cómo pronunciar esa palabra bien, la he dicho tantas veces. Entonces, se van a hacer equipos, todavía no sé cuántos. Ahora que medio me dijo José Ricardo, a ver si está aquí. No, y Marlon sí está. Okay. Ahora lo que me dijo José Ricardo más o menos era que iban a terminar todas las clases y una vez que eso se hiciera, se iban a hacer como en subsistemas, en equipos, donde cada equipo iba a diseñar su computadora y para ir adelantando la parte del proyecto como tal. Ojalá hacer que funcione, como ya, o sea, tener cosas funcionales, hardware funcionando. Eh, es súper contraproducente hacer un ground station cada uno, más cuando el TechSpace está trabajando en un ground station grande. Entonces, ¿qué queremos nosotros? A diferencia, o sea, ¿cuáles son las diferencias entre el cohete como tal y el ground station? El cohete, cada equipo va a hacer su propia computadora de vuelo, va a hacer su fuselaje, va a hacer su motor,
creo que esas son las tres cosas principales que tienen que hacer. Y cada equipo va a tener uno de esos y lo va a lanzar. Pero a nivel logístico, o sea, no sé cómo son las lanzaderas, creo que la lanzadera igual es única, pero en cuanto a Ground Station, va a haber una Ground Station con la cual todos se van a tener que comunicar. Ahora, eh, creo que, basado en mis recomendaciones, creo que la mayoría probablemente use LoRa o RFM 69 o 95, algunos de esos dos radios. RFM 69 o 95. Entonces, la cosa está así. Si ustedes ¿cómo se dice? En su computadora de vuelo van a usar RFM 95, por ejemplo, que es LoRa, ustedes usan ese radio y ustedes de alguna forma tienen que probar que eso funcione. Entonces van a tener que tener una contraparte de ese radio conectado a su computadora. Y eso es un ground station. La idea es que en el día de lanzamiento tenemos una computadora con un radio comunicándose con todos. Ahora, la realidad es que puede que uno de ustedes ya tenga un radio, que es el que van a usar, y simplemente. En ese caso, lo que yo recomendaría que hagamos es que tengamos esa computadora central. eh, Probablemente ya, o sea, voy a hacer, yo cuando estén trabajando en los proyectos, si ustedes me digan como qué radios van a usar, voy a intentar tener en esa computadora las pruebas que ustedes usen para la recepción de datos. Porque digamos, si todos usan el mismo radio, y sería muy fácil, pero es que yo no quiero limitarlos. Yo quiero que ustedes seleccionen el radio que a ustedes les parezca mejor. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tener esa única computadora y ustedes, cuando digan qué radios van a usar, ustedes me van a mandar, cuando ya funcione la programa del receptor de los datos del cohete, yo la voy a tener lista en esa computadora y vamos a tener los modelos de radios diferentes. O sea, cuando va cohete 1 que usa LoRa, yo voy a tener el módulo de radio LoRa aquí conectado a la computadora y lo vamos a probar que haya telemetría. Y si no funciona, lo conectamos y vamos y ustedes y revisan qué es lo que no funciona y seguimos con el siguiente. O si funciona todo bien, corremos, lanzamos el cohete, recibimos todos los datos, los guardamos, lo quitamos y seguimos con el siguiente radio. Si el segundo cohete usó el mismo RFM95, no quitamos el radio, simplemente corremos la siguiente programa, la del equipo del segundo cohete, y así nos la vamos a llevar. Porque, o sea, lo que se haría realmente es decirles, man, o sea, nosotros vamos a usar ese protocolo con este radio. Ustedes tienen que diseñar su cohete usando un radio compatible con eso. Sí o sí, si no se jode. Pero yo también quiero que ustedes trabajen en la selección de componentes. Me parece que es algo muy importante. Entonces vamos a trabajar de esa forma respecto al ground station. Preocúpense nada más con que ustedes tengan el hardware para ustedes probar su computadora. Bueno, probar qué implica. Primero que todo, que hay transferencia de datos. Segundo, que tenga un buen rango. Son las dos cosas que ocupo de ustedes. Una vez que ustedes tengan eso funcionando, tengo una prueba adecuada y me digan, ya funciona la parte de ground station, todo bien, me mandan las varas y yo lo monto todo en mi computadora. eh, y esperamos a que sea el día de lanzamiento. No sé, eso sería. ¿Preguntas? ¿Algún tipo? Lo que sea. Ya esta es la última clase de electrónica, entonces si tienen preguntas de cualquier tipo de cosas de electrónica, ese es el momento adecuado. Entiendo que probablemente no. En teoría ninguno ha trabajado, probablemente algunos han trabajado ya adelantado, pero entonces cuando vayan avanzando en los proyectos, cuando estén trabajando, pueden escribirme por privado al WhatsApp o escribir en el grupo de WhatsApp, cualquier duda técnica que tengan. Si les ha surgido algo que no entendieron en las últimas 4 clases, pregúntenme ya. Es el momento adecuado. Y aquí me voy a quedar un rato esperando preguntas, cualquier tipo. Y si no, ya terminamos. Muchas gracias. Estoy simplemente al final cómo van a ser los grupos. Los grupos se van a hacer cuando terminen las clases. Debería ser de hoy noche, la última clase técnica. Después de eso, se va. Eso fue algo que hablamos muy por encima hoy, entonces no le puedo decir que te fijo. Pero una vez que eso termine, o sea, que termine la clase, primero vamos a tener que pasar una encuesta para ver los áreas de interés de todos ustedes, que nos digan con las cosas que han visto, que yo quiero telemetría, yo quiero propulsión. Una vez que hacen eso, entonces tenemos el pool de gente que quiere cada cosa y los dividimos equitativamente en grupos de X personas que tengan de todas las áreas para hacer los proyectos. Pero eso probablemente va a ser dentro de 15 días. Ahora, no significa que no puedan adelantar cosas. Si ustedes ya saben que yo quieren telemetría, vayan a ir a telemetría, pregúntenme cosas, que quieren libros de tal cosa, links de tal cosa, yo se los busco y se los doy. Si quieren propulsión, está
Ricardo, Marlon, Monaca, y ahí pueden ir viendo aquí. Entonces, a nivel individual pueden ir haciendo sus conocimientos, aumentar sus conocimientos propios, individuales, para trabajar en esto. Eh, si ya tienen compas, por ejemplo, un compa que ya sabe que quiere, las áreas son fuselajes, telemetría y propulsión. Ahí Marlon me corrige. Ay, perdón, no estoy contestando en privado. Fuselajes, telemetría, propulsión. Marlon me corrige, sí. Escribí más fuselajes, pero ahí se entiende. Marlon me corrige si estoy equivocado, pero esas son las 3 áreas de trabajo. Sí, eso. Entonces se les va a pasar una encuesta para ver cada uno de ustedes qué área quiere y en base de eso vamos a hacer los grupos. Sí, de hecho, es algo que vamos a hablar en esa clase. Esas áreas eran porque queríamos ver, después de llevar las clases, si alguno cambiaba de preferencia. Además, queríamos ver como que si ahora que ya vieron más de propulsión y no les gustó, quieren telemetría, o viceversa, queremos ver eso. Pero sí que completamente pueden cambiar. No se preocupe por eso. No sé si alguien más tiene preguntas. No, no importa la carrera que sea. O sea, lo que vamos a hablar al final de cuentas es TechSpace. O sea, ustedes que terminaron las clases, todos van a entrar a TechSpace. Lo que va a cambiar es que dependiendo del proyecto, cómo les haga, van a ir a proyectos más volados o introductorios. Por ejemplo, ahora, hace un par de horitas, la Junta me aprobó que un nuevo proyecto para sistemas espaciales que es hacer un Pocket Cube, que es como un CubeSat, pero de 50 por 50 milímetros. 50 por 50 por 50 milímetros, no más pequeñito. Entonces, no vamos a hacer un satélite. No vamos a hacer un satélite como tal. Bueno, sí, sí, vamos a hacer un satélite. Es la idea. Entonces, vamos a trabajar mucho en miniaturización electrónica. Eh, ese va a ser el proyecto de punta de sistemas espaciales. Pero en sistemas espaciales tenemos el proyecto Rover, el proyecto Biodomo, y eh, estamos abiertos a nuevos proyectos. Entonces, si el proyecto de cohetes, ustedes es buenísimo, o no de cohetes, sino que si ustedes me dicen, yo trabajé en esta computadora de abuelo, y esa computadora es buenísima, yo probablemente los voy a poner en el proyecto del satélite, con la gente veterana de sistemas espaciales. Si es más o menos, los pongo en el rover que ya va avanzado. Si desde cero, o sea, si se están empezando, los pongo en el rover que ya han empezado, que ya ha avanzado, pero en tareas simples para que se vayan fogueando. En el biodomo igual, o en un proyecto nuevo que es introductorio, para que sepan. Entonces, o sea, la carrera no importa. Lo que importa es como las ganas que le van a poner los proyectos. Todos podemos trabajar en proyectos. Hasta donde yo sé, sí. Al menos de sistemas espaciales, sí. Ya es una cuestión de Ricardo y Marlon y Kim y Andrea ver, eh, ver cómo van a trabajar ellos. Pero en sistemas espaciales, por lo menos sí. Parece que sistemas espaciales involucra la telemetría de los cohetes, involucra robótica espacial y ciencias planetarias, que me parece un nombre muy volado para lo que hacemos. Pero sí, esas son como las 3 áreas. Sí, sí, me dice un cohete para basarnos, para investigar. Como es un área tan abierta, hay muchos tipos. Eh, como les dije, ustedes lo que van a hacer es, van a hacer más allá que, es que como les digo, no sé por dónde va muy bien la pregunta. Si va por el lado de que, claro, yo les puedo decir a ustedes como SpaceX, es decir, como hicimos la clase pasada, donde ver la telemetría de un cohete como es Falcon 9, pero lo que yo quiero que ustedes hagan es, basarnos que ya saben, sabiendo que ustedes ocupan un controlador, ocupan un radio, ocupan una batería, ocupan un barómetro y un IMU y los sensores que ustedes quieran. O sea, yo quiero que ustedes diseñen su propia computadora con los conocimientos de electrónica que saben, usando las clases de cohetería, por ejemplo, por limitaciones. Por ejemplo, ya se pueden imaginar que el espacio que ustedes van a tener para poner su electrónica va a ser un cilindro, porque eso tiene que ir dentro del cuerpo cilíndrico del fuselaje. Entonces tienen que ver si hacen el circuito como una PCB o una placa perforada redonda, o si hacen rectangulares y los ponen a lo largo del cilindro. O sea, lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero que ustedes vean.
Les puedo mandar ejemplos, sí, nada más en el grupo de WhatsApp, si no los mando, recuérdenme, de ejemplos de ese tipo de computadoras de vuelo de cohetes modelo. Pero por lo general lo que quiero es que ustedes se lo inventen. Esa sería la idea. O sea, que ustedes busquen cómo se conecta es que vean las presentaciones viejas, si quieren, que ustedes vean cómo funcionan los microcontroladores, cómo conectaría yo un radio que me mide estas cosas, cómo las mando por electrónica, por radio. Quiero que vean ese tipo de cosas. Y diseñen su propia computadora. Yo pues la telemetría, más o menos. Bueno, yo es que con ustedes no tengo mucha confianza, pero yo veo mucho que soy como un dictador. Yo coordino sistemas espaciales. Entonces, la manera fea de decirlo es que telemetría pertenece a mí. No, mentira. O sea, yo coordino telemetría y coordino robótica y coordino ciencias planetarias. Entonces, trabajo en telemetría, sí. Y yo voy a estar a cargo de la parte de telemetría del proyecto introductorio. A ver, no sé si tienen más preguntas. Ya habilitaron los gimnasios al 50% para que vayan a hacer ejercicio. Como dato curioso. Entonces, sin más, si no tienen preguntas, eh, y ya, nos estamos listos. Muchas gracias por venir a mis clases. Yo sé que yo soy muy aburrido y hablo muy monótono, pero espero que les haya quedado algo. Ahorita les paso la presentación al grupo de WhatsApp y quedan pendientes de subir esos dos últimos videos a YouTube. Pero como ustedes estuvieron aquí, no se ocupan, pero para los demás, me queda pendiente eso. Muchas gracias. Cualquier otra pregunta me hablan por WhatsApp. Hasta luego.